Bueno, pues vamos a platicar el día de hoy sobre envejecimiento poblacional. El señor Elon Musk y los grandes expertos de Davos en Suiza han señalado que el envejecimiento poblacional es el gran tema de la humanidad, es el gran reto de la humanidad en los próximos 25, 30 años y preocupa muchísimo, sobre todo en Asia, en Europa y empieza a preocuparnos en México y en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de ese tema, el envejecimiento poblacional y la caída de la tasa de natalidad. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos y gracias a la doctora Erika Adán, este space se convertirá en un podcast que publicaremos en Spotify y Apple Podcast. Bueno, ¿qué es el envejecimiento poblacional? Son dos fenómenos que van juntos. Por un lado, la esperanza de vida se ha incrementado en los últimos 100 años en 5 años promedio cada 25 años. Hace 50 años lo normal era que las personas pues vivieran alrededor de 60, 65 años. Hoy la esperanza de vida en México está en 78 años para mujeres, en 75 años para los hombres. En Japón, el país más envejecido del mundo, ya lograron una esperanza de vida que ronda los 85 años. Cosa curiosa, las personas sí reportan una mejor calidad de vida cuando llegan a una edad adulta en este momento que cuando llegaban a una edad adulta hace 50 años. Si ustedes les preguntan a sus papás, a sus abuelos, recordarán que muchos de ellos lamentablemente fallecieron a una edad de entre 60 y 70 años y ya eran personas grandes, ya eran personas viejitas, diríamos algunos. Y hoy una persona de 60, 65, 70 años se vale por sí misma, puede tener una vida adulta pues relativamente de buena calidad en su inmensa mayoría. Y bueno, pues eso ha permitido que las personas incrementen la esperanza de vida. Hay que señalar que en este momento es cuando el ser humano ha tenido más acceso a proteínas, a una alimentación saludable y a un cuadro de vacunas completo que ha permitido que en su niñez no haya tenido grandes enfermedades como sufrieron todavía hace algunos lustros, algunas décadas, pues nuestros padres y nuestros abuelos. Era normal tener sarampión, era normal tener viruela, era normal tener polio. Hoy en día ya son temas que en los que no pensamos mucho, salvo el sarampión, ¿verdad? Bueno, un tema ahí que la 4T ahora nos recuerda que cuando no hay buenas pues campañas de vacunación, sí puede regresar el sarampión, ¿no? Es una pena, pero bueno, hoy en día el envejecimiento poblacional va de la mano de una bajísima tasa de natalidad. Para que el ser humano, el crecimiento de la población se mantenga, las mujeres en promedio durante su vida deben de tener 2 bebés por lo menos. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen que sustituirse a ella y sustituir a su pareja, ¿no? Entonces es evidente que cada mujer debe tener 2 bebés para que, en promedio, pues para que tengamos un crecimiento poblacional. La economía siempre ha funcionado por el crecimiento de la población, es algo que nosotros llamamos el crecimiento inercial de la economía. ¿Qué significa esto? Pues que si una población tenía 100 personas y crece a 120, pues ahora ya no requiere 100 kilos de zanahorias o de papas, ahora va a requerir 120 kilos de zanahorias o de papas. La economía simple y sencillamente porque hay más personas va creciendo. Si hay 30 familias y de repente hay 40, pues ya no se requieren 30 casas, se requieren 40 casas, ya no se requieren 30 refrigeradores, se requieren 40 refrigeradores, ya no se requieren 30 autos, ahora se requieren 40 autos. ¿Qué está pasando en este momento? Pues es la primera vez en la historia que por decisión de la misma población, la población podría caer de manera abrupta en los próximos 30, 40, 50 años y eso preocupa al mundo de manera pues muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso trae muchísimas consecuencias. Sí, ya han habido periodos en la historia, sobre todo cuando hubo pestes amarillas, pestes negras en la Edad Media, o cuando hubo grandes guerras hace miles de años, donde la población sí cayó en algunas zonas del mundo y se sufrieron grandes consecuencias. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo este plantío de papas que me daba 120 kilos de papas y de repente no hay 120 personas, sino que nada más hay 100, pues me sobran 20 kilos de papas.
Y si me sobran 20 kilos de papas, pues las papas se me echan a perder. Necesito menos papas, necesito menos refrigeradores, necesito menos casas. ¿Cuáles son los países donde empezamos a ver esto y qué es lo que ha pasado en esos países y por qué preocupa tanto a los grandes líderes de todo el mundo? Japón entre 1990 y 1995, si a alguien le tocó como un servidor vivir esas épocas, recordarán que todo el mundo decía Japón va a vencer a Estados Unidos, Japón está creciendo, todos tenemos que aprender japonés, la cultura japonesa es lo máximo, como si hoy estuvieran hablando de China. Y de repente Japón se cae. Y se cae porque la innovación, Japón era líder en ese momento en autos, era líder en ese momento en electrónica, y de repente empezamos a ver que otros países empiezan a superar a Japón. Conforme las personas envejecemos, dejamos de innovar. Y si las personas que están al frente de las empresas dejan de innovar y los jóvenes ya no proponen cosas nuevas, las empresas empiezan a estancar. Y como hay otros países en donde sí hay crecimiento, donde sí hay innovación, esos países poco a poco le van ganando la partida a los países donde ya no hay innovación. Y entonces de repente nos dimos cuenta que las mejores televisiones ya no eran las Sony, sino que eran las Samsung, las LG. Nos dimos cuenta que las mejores consolas ya no eran las de Atari, sino que eran las de Nintendo, que eran las Wii. Y entonces poco a poco Japón se fue quedando atrás y poco a poco la población japonesa empezó a envejecer. Y ahí es donde empezamos a ver que una economía, en lugar de crecer, podía estancarse e incluso podía caer. ¿Cuáles son los síntomas que pasan en una economía cuando esto sucede? Pues básicamente empieza a sobrar producto y lo primero que hacen los gobiernos es promover las exportaciones. Por eso hoy estamos viendo que China, que también ya empieza a llegar a ese nivel de envejecimiento, está promoviendo sus exportaciones a todo vapor. En China, por ejemplo, se están fabricando 35 millones de autos nuevos cada año, pero China ya nada más requiere 30 millones de autos, entonces ya está exportando 5 millones de autos. Pero para el próximo año en China se requerirán 29 millones de autos y seguirá teniendo una planta automotriz de 35 o de 37 millones. Entonces seguirá exportando cualquier cantidad de autos. China es el principal consumidor de muchos productos, de muchas materias primas, como por ejemplo acero, cemento, cobre, aluminio, pues porque tiene una población o tenía una población de 1.420 millones de habitantes y esos 1.420 millones de habitantes requieren casas, requieren infraestructura, requieren carreteras, requieren centros comerciales, todo. ¿Qué es lo que ha ido pasando en China? Bueno, pues China ya llegó a un tope poblacional y en los últimos 3 años en China se han perdido 10 millones de personas de población. Ya no tiene 1.420 millones de habitantes, hoy tiene 1.410 millones de habitantes. ¿Por qué? Pues porque en China cada año nacen 9 millones de personas, pero fallecen 12 millones de personas. Y el número de fallecimientos en China en este momento es mayor que el número de nacimientos. Esto es algo que ya le ha pasado a Japón en los últimos 10 años. En Japón, por ejemplo, nacen medio millón de personas y fallecen 1.5 millones de personas en Japón. ¿Qué es lo que ha hecho Japón? Bueno, pues Japón lo primero que hizo fue que promovió que la mujer entrara al mercado laboral. Solamente el 45% de las mujeres trabajaba en Japón. Hoy trabaja el 75% de las mujeres en Japón, una cantidad muy similar al número de hombres que trabajan en Japón. Eso es algo que ya pasa en Europa, es algo que ya pasa en Estados Unidos. En México, por ejemplo, como andamos, bueno, en México el número de nacimientos ronda 1.5 millones cada año y los nacimientos y los fallecimientos han estado subiendo de manera importante. Ya vamos en los 800,000 fallecimientos anuales en México contra 1.5 millones de nacimientos. Nuestra población todavía crece en 500,000, 600,000 habitantes, pero cada vez crece menos en México. Entonces ya México con 131, 132 millones de habitantes, vamos a llegar a un tope poblacional como le sucedió a Japón, como le sucedió a China. ¿Qué es lo que pasó en Japón? Pues empezaron a sobrar casas y entonces cuando ustedes tienen dos parejas, una con cada hijo y esos dos hijos se juntan, pues dijeron, pues, nuestros papás fallecieron y nos dejaron dos casas, ¿qué hacemos?
pues hay que deshacernos de una de esas casas, pues vamos a hablarle a todos nuestros amigos, y todo el mundo dijo, pues nos estamos en las mismas, todos fuimos hijos únicos, ¿qué hacemos? Pues hay que dejar la casa que cuesta, está peor ubicada, nos quedamos con la mejor ubicada. Si ustedes tuvieran dos casas, una bien ubicada y otra no tan bien ubicada, o una grande y una chica, pues probablemente dejarían al lado la casa que sea la más barata, la que está peor ubicada, la que les genera más problemas y se quedarían con la otra casa. Y entonces los japoneses empezaron a entregarle a las alcaldías, prefecturas se les llama ya, de sus países, las casas que les sobraban. El resultado es que empezaron las casas, las prefecturas dijeron, bueno, pues esta la vamos a hacer la casa del adulto, una guardería, un mercado, y ya cuando no tuvieron nada más que hacer, dijeron, pues vamos a tratar de traer inmigrantes. Y entonces le decían a la gente inmigrante, pues vente y con un yen te haces dueño de una casa, y la gente dijo, no me quiero ir a los pueblitos, porque es en los pueblitos en donde empiezan a sobrar esas casas, y no hubo de otra más que empezar a derribar esas casas y convertirlas en jardines comunitarios. Hay varias aplicaciones que les muestran fotografías satelitales de pueblitos japoneses donde había una parte verde y ahorita pues ya hay una gran parte verde de todas las casitas que han ido derribando y que han ido cambiando por parques. En China pasó exactamente lo mismo. En China, en 1995, cuando China entiende que el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos es la gran solución para el crecimiento, China todavía tenía una política de un solo hijo que funcionó solamente en las ciudades, en el campo no estaba tan dispersa, tan engendrada esta política, era nacional, pero en el campo era más difícil de revisar. Y en consecuencia China la implementa pues para evitar una hambruna que se le había presentado 30 años antes y darle de comer a su pueblo. Se da cuenta que el libre comercio es la opción para China y China empieza con el libre comercio, empieza a hacer una gran migración del campo a la ciudad en China. Pasan más o menos, se estima que pasaron 600 millones de personas del campo a la ciudad en los últimos 25 años. Crean ciudades nuevas de la nada, una arquitectura impresionante, una planeación impresionante, pero en este momento hay ciudades que sobran, ciudades fantasmas que ya nunca se van a poblar en China, simple y sencillamente porque no tienen población para hacerlo. Y entonces, de acuerdo con las autoridades chinas, el 90% de los chinos tienen su propia casa y entonces ya no quieren una segunda casa. Los chinos tradicionalmente habían invertido en bienes raíces porque lo consideraban una muy buena opción y hoy en día pues ya no quieren esas segundas casas y hemos visto cómo en China pues las autoridades no han tenido otra opción más que derribar esas ciudades y esos edificios porque ya nadie los quiere. Y eso ha provocado una crisis inmobiliaria y ha provocado una crisis en materias primas a nivel mundial porque ese gran consumo de acero, de aluminio, de vidrio, pues ya nos está dando. Por eso los chinos ahora están muy volcados al sector automotriz para buscarle nuevos mercados al acero, al aluminio, al vidrio, etcétera, etcétera. Y lo mismo estamos viendo en Europa. Europa lo que hizo en Italia, por ejemplo, en España, bueno, pues ustedes se pueden ir para allá y los pueblitos pequeños, tanto de España como de Italia, obtendrán grandes beneficios si se van a vivir allá, sobre todo si están en edad productiva, 30, 35, 40 años. Cosa interesante, por ejemplo, la edad promedio de la mujer española es de 46 años. Entonces ya la cantidad de hijos españoles pues ya van a ser muy, muy pocos en los próximos años. La tasa de natalidad en España ronda 1.2, 1.4 hijos, entonces ya la población española se estaría reduciendo y los europeos por lo que optaron fue por la migración, decirle a los árabes, vénganse a vivir para acá, nosotros vamos a dar facilidades, los árabes y africanos dijeron, nos gusta la idea, pues está mejor Europa que África. Problema, se crearon guetos en Europa, comunidades muy aisladas, comunidades que no congeniaban con el resto de la sociedad europea, sobre todo los musulmanes, crearon sus propias comunidades, sus propios espacios y no comulgan con las ideas católicas, protestantes y ateas de los europeos. Y bueno, pues ahorita tienen un grave problema con la inmigración. Algo que les ha funcionado, sobre todo en España en el 2025, es inmigración latinoamericana.
dieron más o menos 500,000 visas de trabajo para inmigrantes, sobre todo de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, y tuvieron buenos resultados. ¿Por qué? Pues porque ahí sí hubo una integración interesante, importante, y bueno, vamos a ver cómo les va en los próximos años, pero la inmigración da buenos resultados para pues, ciertos pueblos, para ciertas opciones. En Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado fallecieron 3 millones de personas y nacieron 3,5 millones de personas. Entonces ya Estados Unidos se encuentra en una situación similar a la nuestra, en donde el número de fallecimientos y nacimientos ya más o menos es el mismo, y si no crece la población norteamericana, pues lo que va a pasar es que se va a estancar su economía. Por eso Elon Musk y otros líderes norteamericanos dicen, ojo, hay que permitir la inmigración. En otras administraciones se ha permitido la inmigración controlada en Estados Unidos y descontrolada también, y más o menos se habla de 1 millón a 2 millones de visas que requeriría cada año la economía norteamericana. El señor Donald Trump no quiere esta inmigración, pero pues evidentemente si no la quiere van a tener problemas también los norteamericanos, porque pues empiezan a sobrar casas, empieza a sobrar producción, y lo que hacen los oferentes de bienes y servicios cuando me empieza a sobrar producto es que bajan los precios. Ese es lo primero que se hace. Si produzco 120 refrigeradores y no se vendieron 10, pues les bajo el precio a esos 10 que no se vendieron, y todo el mundo hace lo mismo, y entonces tenemos una cosa que llamamos deflación. En lugar de que los precios suban en una inflación, lo primero que pasa es una deflación. Eso lo tuvo Japón del año 2000 al año 2022 más o menos, y ya empieza en China por segundo año consecutivo a tener deflación. Está sobrando producto al interior de China. Después de la deflación viene un problema grave porque la gente deja de comprar. Es decir, si yo veo que el refrigerador vale 10,000 pesos y después puede valer 9,500 y después 9, pues me espero para tratar de comprarlo en 8,500 en un futuro. Entonces, ese es un problema que es gravísimo, y por eso todo el mundo dice hay que tratar de que las personas tengan más hijos. ¿Qué han hecho los países para que las mujeres tengan más hijos? Bueno, pues por un lado, guarderías, eso es muy común en Europa, cuidados durante todo el día, eso es lo más común. La otra parte es subvencionar la maternidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos que señalar que la caída en la natalidad tiene que ver con el primer hijo. ¿A qué edad tiene la mujer su primer hijo? Una mujer que tiene su primer hijo a los 16, 18 años, es probable que tenga 3 hijos cuando tenga 30 años. Pero si una mujer tiene su primer hijo a los 35 años, pues es probable que nada más tenga un hijo o 2 hijos cuando mucho. ¿Qué es lo que ha pasado en Occidente? ¿Por qué cayó la tasa de natalidad? Pues básicamente porque la mujer entró al mercado laboral más grande, o tuvo la oportunidad de entrar al mercado laboral porque ahora tiene un mayor nivel de educativo. Si una mujer termina su carrera a los 22, 23 años y lleva 2, 3 años y empieza su vida laboral y tiene 26 años, 27, 28 y se casa, pues a lo mejor no va a querer tener un hijo antes de los 32, 33 años, lo cual, pues evidentemente es una decisión de cada mujer muy plausible. Cada mujer tiene que decidir lo que ella quiere de acuerdo a lo que ella considere. Pero en términos generales, esas mujeres van a tener hijos, uno o dos, entre los 32, 33, 35, 38 años, y ya no van a tener 3 o 4 hijos, como una mujer que se hubiera casado a los 16, 18 años sin mayores estudios. En México la tasa de natalidad ha bajado de 2,3, 2,4 a 1,6 en tan solo 5 años, gracias a que en México se ha reducido el embarazo entre las adolescentes, sobre todo de comunidades indígenas. Y también en las comunidades indígenas se ha hecho un gran trabajo para que las mujeres se casen un poquito más grandes, 16, 18, 20 años, y eso ha permitido que tengan menos hijos, porque antes tenían 4, 5, 6 hijos, hoy tienen 3, 4 hijos, y bueno, entonces es una cantidad importante, sobre todo pues para mantener a 3, 4 hijos cuando los ingresos dependen de una sola persona, ¿no? Entonces tenemos varias paradojas, varios temas ahí muy importantes, porque cuando es una familia pequeña y tenemos 2 personas que aportan al mismo hogar,
pues evidentemente los ingresos le permiten a esa familia pasar de ser una familia de ingresos bajos a ser una familia de ingresos medios. Dos personas que ganan 15,000 pesos, pues hace que el ingreso del hogar sea de 30,000. Una persona que nada más gana, bueno, pues a lo mejor es un ingreso de solamente 12,000 a 15,000 pesos para mantener a cuatro o a cinco integrantes de la familia. México debe de pensar en este tema de manera muy importante por varias razones. La primera es porque tanto en Asia como en Estados Unidos como en Europa la solución son los robots. Y ojo, eso genera una pues desplazamiento de mano de obra repetitiva, como ya estamos viendo en muchos lugares del mundo, y eso va a incluir a México. Y el segundo gran tema es porque México va a llegar a este tope poblacional en los próximos 10 años. ¿Qué vamos a hacer en México? Vamos a subvencionar a las mamás para que tengan más hijos. No lo vamos a hacer. ¿Qué queremos hacer? Esos son los grandes temas de los que en México no se habla y de los cuales necesitamos políticas públicas para, ¿cómo se dice? Para eh, enfrentar lo que viene y prepararnos como sociedad. Vamos a promover la migración hacia Europa de mexicanos o hacia norteamericanos de mexicanos, sabiendo que en México vamos a requerir esa mano de obra. ¿Qué vamos a hacer en México? Yo creo que es de los grandes temas que tenemos que platicar en México porque es uno de los grandes temas a nivel mundial y evidentemente entender que en este momento la caída poblacional de China provoca que haya una gran cantidad de bienes chinos que van a llegar a México porque en China ya no tienen mercado. Entonces, ese es uno de los grandes temas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en México en los próximos 10 años con esta caída en la natalidad en México y cuáles son las políticas públicas que vamos a llevar a cabo, bueno, pues para enfrentar de la mejor manera posible este tema? Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos, publico mis estrategias de inversión aquí en X, donde me pueden encontrar como Carlos López Jones. Gracias a la doctora Erika Dan, este podcast, este space se va a convertir en un podcast que publicaremos en Apple Podcast y en Spotify. Gracias a todas las personas que amablemente nos siguen. Aquí ya vamos a ser más de 50,000 personas. En Facebook mandamos una cantidad ya interesante y en TikTok, en Instagram y en Spotify estamos creciendo mucho. Gracias.